Capítulo 19. Un juicio siniestro. Ikaruga, más conocida en el submundo de Japón como Trinity Raven, no la estaba pasando nada bien. Lo que comenzó como un contrato fácil y rápido el viernes se había convertido en un desastre y medio dolor de cabeza. No entendía cómo su tarea de supervisar a un puñado de mocosos novatos de la Yakuza durante su primera ejecución, interviniendo solo si era estrictamente necesario, se había convertido en otro viaje a la estación de policía de Musutazu. Honestamente, educar a los más pequeños sobre la limpieza adecuada debería haber sido la parte más difícil del trabajo. Desafortunadamente para ella, resultó que sus víctimas no se parecían en nada a la mierda que los exploradores habían reportado. De acuerdo, ella esperaba que la chica les diera un poco de pelea a los mocosos gracias a su posición como líder de una pandilla de poca monta, pero la ferocidad que su objetivo principal había mostrado la había dejado completamente ciega. Seguramente cualquier persona con la habilidad para aniquilar a una pequeña turba en menos de 2 minutos habría sido alguien a quien ella conocía, pero el Ryujin caído cubierto de grasa y aceite había demostrado ser una variable desconocida altamente volátil. Odiaba que la obligaran a intervenir. Especialmente cuando se suponía que el trabajo sería fácil para ella. Había sido su don lo que la había salvado. La habilidad de ocultar objetos extraños usando solo su cuerpo siempre había sido el as de Ikaruga, incluso antes de que diera sus primeros pasos en la ilustre profesión de reparadora. Al observar su delgada figura, nadie sospechó que llevaba consigo un verdadero arsenal en todo momento. Ni las fuerzas del orden ni sus víctimas se habían dado cuenta nunca de la verdad de las marcas de belleza que cubrían su cuerpo. Y por razones obvias, nadie las miraba demasiado de cerca, y mucho menos las tocaba. Sin embargo, su don tenía un aspecto negativo. Era la opción favorita cuando un posible cliente necesitaba limpiar sus sangrientos desastres. Detestaba ensuciarse. Al final, su habilidad no había sido suficiente. Si bien era cierto que el dúo de padre e hija habían muerto, el primero por su propia mano y la segunda por un bloque de motor que le cayó sobre la cabeza, el trabajo fue un fracaso. Ni siquiera una persona de lengua plateada como ella pudo sacar provecho de la situación cuando todos los idiotas que había sido contratada para cuidar terminaron muertos. Pero el cuide sus problemas esta vez, y lo que empeoró las cosas, fue que no había tenido tiempo de desinfectar adecuadamente la escena antes de tener que huir. Justo cuando había logrado controlar lo último de su sed de sangre, había comenzado a escuchar demasiada actividad demasiado cerca para sentirse cómoda. Por primera vez en su carrera, ella, Ikaruga, Trinity Raven, se había visto obligada a dejar atrás casquillos usados y cargadores desechados para que los encontrara la ley. Lo único bueno de todo era que había podido ocultar los cuerpos de los inútiles que había estado supervisando. Ni siquiera eso fue una victoria completa, ya que solo pensar en los cadáveres sobre su piel la hacía sentir sucia. Y tenía que mantener a los fiambres encima hasta el lunes, lo más pronto que el mocoso de la Yakuza que la había contratado aceptaría reunirse con ella. El paranoico estaba convencido de que si se movía antes, lo rastrearían. Afortunadamente para él, se había dado cuenta de que su demanda implicaba una compensación adicional, aunque en realidad sería todo lo que ella recibiría de manera realista ya que el trabajo principal había fracasado. Ikaruga se quejó internamente ante la sola idea. Una suma tan insignificante ni siquiera cubriría el costo de reponer la munición que había usado. ¿Quién habría pensado que un mecánico, uno gordo además, sería tan difícil de alcanzar? Ni siquiera deshacerse de una de sus Uzi y sacar su pistola de ejecución había ayudado. Al final, había tenido que distraer al bastardo apuntando a la chica rubia caída para que su objetivo se quedara quieto el tiempo suficiente para que ella pudiera dispararle. Eso solo hirió su orgullo. Odio los trabajos descuidados, murmuró Ikaruga, manteniendo la voz lo más baja posible. Incluso su disposición general de confianza era incapaz de mantener sus emociones completamente reprimidas en ese momento. Solo el conocimiento de que no podía permitirse el lujo de arruinar aún más las cosas le permitió a la pelirroja concentrarse y mantener la calma. Ni siquiera había podido dejar su firma. Al menos, no en la forma elegante que ella prefería. Quien tenía el privilegio de morir como su objetivo merecía una muerte de buen gusto, no la vulgar farsa con la que se había visto obligada a conformarse antes. Con un disparo en el corazón para una muerte confirmada, un segundo en un pulmón y un tercero en el hígado, la marca del cuervo de la Trinidad era una obra maestra que señalaba un trabajo perfectamente completado por una leyenda. Cuanto más pensaba en su situación actual, más la comparaba Ikaruga con el fiasco en que se había convertido su búsqueda de ese juguete sexual que los Yakuza una vez habían dejado escapar, al menos sabía dónde se encontraba en ese momento. La sala de interrogatorios de la comisaría de policía de Musutazu. Podría haberse reído.
La pelirrosa había adornado la monótona cámara incontables veces en el pasado. Su posible aparición en las escenas posteriores a su trabajo siempre había sido un anuncio planificado de sus servicios al submundo de Japón. Nunca se le podía achacar nada, sin importar cuán obvia pudiera haber sido su participación, y cada vez que se la habían llevado, simplemente aparecía al día siguiente, libre como un pájaro. El Cuervo de la Trinidad se había convertido fácilmente en el tipo a quien contratar cuando no quería testigos ni pruebas, y luego repetir el servicio. Y hoy no sería diferente. La puerta de la sala de interrogatorios se abrió y entró el molesto detective que Ikaruga había estado haciendo tonterías durante unos años. Como había pensado, esta vez no sería, el detective mantuvo la puerta abierta. Midoriya-san, ¿puedo presentarte a Ikaruga, el Cuervo de la Trinidad? Dijo el detective, lo que solo hizo que la pelirrosa sonriera. Traer a alguien nuevo también era una táctica que la policía había intentado antes. Pero, al igual que en aquel entonces, no le serviría de nada ahora. La mirada oliva de Ikaruga se quedó mirando fijamente al adolescente de cabello verde que entró, sus gafas de sol redondas reflejaban el resplandor fluorescente de las luces que estaban sobre ellos. El novato parecía algo familiar. ¿Tienes que insistir en ese extraño nombre de detective?, preguntó Ikaruga, con un tono de voz que simulaba estar dolida. El leve movimiento de una de sus delgadas cejas era el único indicio de que la mujer encontraba placer en continuar con su baile ridículo. Honestamente, lo dices como si pensaras que soy una asesina famosa o algo así. Justo cuando la pelirroja preparaba su habitual réplica a la molesta respuesta del detective, dos recién llegados más entraron en la habitación. Al observar la apariencia de este último dúo, Ikaruga sintió que se le encogía el estómago. Yo imposible, ante la normalmente imperturbable limpiadora del submundo se encontraban dos de sus víctimas. Dos víctimas de las que la pelirroja había estado segura hacía apenas unos momentos de que habían sido tratadas adecuadamente. Incluso si la primera hubiera sobrevivido de alguna manera a un golpe de motor en la cabeza, no había forma de que pudiera haberse recuperado de semejante herida tan rápidamente. La segunda había asegurado su muerte. Después de todo, había descargado todas las balas que tenía en ese momento sobre la chica. Y, sin embargo, allí estaban ambos, mirándola con ojos carmesí que ardían con reivindicación. ¿Qué pasa, perra?, saludó la chica rubia con mechas de colores, con una sonrisa malvada tirando de sus pálidas mejillas. Ikaruga no necesitó más indicaciones. Había dos testigos de su trabajo en la habitación, probablemente tres. El mocoso de pelo verde tenía que haber sido el que la pelirroja había creído haber cuidado la noche en que había atrapado al juguete sexual fugitivo. Si sus tres disparos característicos no lo habían matado, probablemente era algún tipo de curandero, lo que explicaba, no lo suficiente. Y el maldito detective ahora sonreía como un gato que acaba de recibir la nata. Ikaruga supo en ese momento que no tenía más opciones. Tendría que matar a todos en la habitación ahora. Podría preocuparse por huir del país más tarde. Ikaruga, Trinity Raven, dijo Tsukauchi, apenas conteniendo la presunción que amenazaba su profesionalismo. Estos tres son, explosión. Explosión. La presentación del detective fue interrumpida cuando la chica pelirrosa que él creía desarmada y esposada a su mesa de interrogatorio de repente se puso de pie, sacó una pistola de alto calibre de la nada y abrió fuego. Explosión. 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 En un movimiento demasiado rápido para que Tsukauchi pudiera seguirlo, Izuku derribó al detective al suelo. En ese mismo instante, Tae corrió a través de la habitación y tomó las manos de la mujer que se atrevió a poner en peligro la vida de su amo. Quebrar. El grito espeluznante que salió de la boca de Ikaruga, seguido de un flujo constante de gemidos groseros y sordos, dejó la habitación en un silencio casi absoluto mientras los únicos ocupantes vivos intentaban desesperadamente evaluar la situación. Tsukauchi logró recomponerse unos segundos más rápido que su interno, compartimentó lo cerca que había estado de la muerte y se sentó. El detective levantó a la nigromante de cabello verde que estaba bajo su cuidado y examinó la habitación. El detalle más impactante que notó fue que el ahora asesino verificado Ikaruga estaba gimiendo y agitándose mientras Tare, la no muerta de piel oscura, lo sostenía en su lugar. La pelirrosa estaba siendo contenida mediante una fuerza gratuita que se aplicaba a sus brazos, ahora claramente rotos. Los huesos irregulares que sobresalían de sus antebrazos proporcionaban una indicación espantosa de la fuerza de quienes estaban bajo la influencia del don de su pasante. ¿Estás bien, Tsukauchi-san?, preguntó Izuku por encima del ruido del asesino cautivo. El adolescente de cabello verde no pudo ocultar su preocupación, estaba muy preocupado por haber logrado fallar 2 veces en un día.
Estoy bien, respondió Tsukauchi, dándose unas palmaditas en el cuerpo al ver que no sentía el dolor agudo de una herida de bala. ¿Qué tal? La preocupación del detective se apagó en sus labios cuando el hombre finalmente notó el agujero de bala en su pasante, justo debajo de la axila del adolescente de cabello verde. Tsukauchi parpadeó al verlo, incapaz de procesar, en primer lugar, que el adolescente bajo su cuidado había resultado herido y, en segundo lugar, que salía muy poca sangre de la herida para su tamaño. La sorpresa del hombre se convirtió en horror cuando Izuku literalmente escupió una bala como si no fuera nada. Estaré bien, dijo el nigromante de pelo verde con tranquilidad, como si no le hubieran disparado. Encogiéndose ante el sabor cobrizo que le quedó en la lengua, Izuku se volvió hacia los no muertos que estaban en la habitación. Tae-chan, Nikaido-san. ¿Cómo están ustedes dos? La gruñona Tae dejó de maltratar a la ahora aterrorizada asesina para mirar sin pestañear a su amo. Después de un momento, la primera compañera de Izuku ladeó la cabeza. Cuando la adolescente de cabello verde le devolvió la sonrisa con dulzura, la pelirroja se volvió hacia la pelirroja que había capturado y gruñó una vez más. Saki simplemente se hizo un nuevo agujero en el pecho, impresionada a regañadientes por la habilidad de su enemigo. Ese cabrón logró clavarme un clavo justo en el corazón, respondió la rubia. Nada grave, considerando todo. Tras tomarse un momento para saborear la sensación de invencibilidad que la invadía mientras veía cómo la herida se cerraba lentamente, Saki se volvió hacia la judía verde que la había devuelto a la vida. Otra sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. Wondergirl aquí parece estar lista para destrozar a la perra, dijo la rebelde chica zombie, ¿puedes decirle que deje algo para mí? Izuku consideró brevemente la petición. Su corazón todavía latía como un tambor de guerra, la adrenalina y la sed de venganza golpeaban en sus oídos. Pero, más importante aún, había una promesa que no había podido cumplir hasta ahora. Sentía una necesidad imperiosa de hacer justicia a Tae y a todas las demás chicas que habían sufrido como ella. El animal que tenía delante había asesinado a una cantidad incalculable de personas, y su sentencia no comenzaría aquí. Todavía no, decretó Izuku, deteniendo los gruñidos de Tae y provocando una mirada interrogativa en los ojos de Saki. Primero, necesitamos una confesión. La nigromante de pelo verde se dio cuenta rápidamente de que un final sencillo para la pelirrosa no sería suficiente, ni mucho menos. En cambio, que la asesina guiara a la policía hasta todos sus clientes, acabando con todos y cada uno de los canallas y bestias aborrecibles que se creían intocables, sería un castigo mucho más apropiado. Como beneficio adicional, incluso podrían rescatar a aquellos que aún tenían una oportunidad. Bueno, con lo que acaba de hacer, tenemos carta blanca con ella por el momento, reveló Tsukauchi, sacándose el polvo. En realidad no necesitamos nada más para un juicio, pero información adicional nunca está de más. Ella mató a Tae-chan, interrumpió de repente Izuku, dirigiendo inconscientemente su sangre para consumir la epinefrina que podía sentir que su cuerpo producía. El adolescente de cabello verde no quería que su ira se mostrara frente al detective si podía evitarlo. Eso significa que podría estar relacionada con algunas de las mismas personas que lastimaron a Lily-chan. Parpadeando al ver a su interno luchando por contener sus emociones, Tsukauchi suspiró con pesar mientras colocaba una mano sobre el hombro del joven nigromante. Midoriya-san, dijo el detective, llamando la atención del adolescente de cabello verde, ese tipo de información generalmente solo se obtiene al hacer un acuerdo de culpabilidad. Al principio, Izuku no reaccionó a las palabras de Tsukauchi y el hombre consideró por un momento repetir lo que dijo. Entonces, el joven nigromante se tensó y el detective sintió un escalofrío que le recorría la espalda cuando el adolescente de cabello verde se volvió hacia él con una sonrisa. Tsukauchi-san, perdóname si esto es llevar las cosas demasiado lejos, pero... Izuku hizo una pausa, apreciando la vista de Ikaruga todavía agitándose impotente en el agarre de Tae, desesperada por escapar. ¿Sería admisible hacer uso de mi sangre como una especie de suero de la verdad? Tenemos que curarla de todos modos, ¿verdad? El silencio que siguió pesó mucho sobre los ocupantes vivos de la habitación como la inevitabilidad de la tumba. Incluso Ikaruga se quedó en silencio, su rostro ahora se deformó por el horror además de la agonía cegadora que sentía. La pelirrosa no era tonta, sabía que los dones de tal poder no eran inauditos. También sabía que los precedentes para el uso de tales dones se habían establecido hace mucho tiempo en el sistema de justicia de Japón. Mientras el don de la mocosa fuera legítimo, cualquier información que le hubieran extraído de los labios sería válida. Peor aún, parecía que también borrarían las pruebas de su trato, lo que la dejaría sin forma de defenderse en el tribunal. Debería ser posible, murmuró Tsukauchi, repasando mentalmente las leyes, protocolos y demás aspectos legales de semejante táctica.
Todo tendría que quedar registrado, por supuesto. Y, una vez que se dieran las órdenes aprobadas, habría que abandonar la sala. Por el bien de la imparcialidad. El hecho de que el detective no descartara de inmediato la pregunta del monstruo de pelo verde, e incluso describiera cómo la implementarían, era similar a una sentencia de muerte a los ojos de Ikaruga. La pelirroja se estremeció. Traicionar a los clientes, coaccionados o no, siempre aseguraba que la parte infractora tuviera un final complicado y, a menudo, de pesadilla. Entendido, respondió Izuku después de pensar un poco en las palabras del detective. Tenía sentido que no se le permitiera asistir a un interrogatorio en el que se utilizaba un aspecto de su don. La policía tenía que evitar cualquier posibilidad de que la defensa de la confesión parcial entrara en juego. Asintiendo, el adolescente de cabello verde miró a Tai Saki. Tráiganla aquí. Los ojos carmesí ahora brillaban de color escarlata. Tae comenzó a arrastrar a la pelirroja que sostenía de vuelta a la mesa de interrogatorio. Ikaruga reanudó sus forcejeos, ignorando el dolor abrasador que atravesaba sus brazos destrozados. Su salvaje azote logró poner una de sus piernas en posición para golpear a la pelirroja no muerta. Al dar patadas, la asesina presa del pánico solo asestó 3 golpes débiles antes de que Saki, con los ojos también brillantes, atrapara la extremidad ofensiva. Grieta. ¡Ah! Ikaruga gritó de nuevo y una nueva oleada de dolor recorrió su cuerpo. Su rodilla rota ya no podía soportar su peso y la pelirrosa se desplomó mientras la maltrataban. Sin más resistencia, Tae empujó bruscamente a la temblorosa asesina hacia su silla. Tú, no puedes hacer esto. Dijo Ikaruga entre dientes apretados por el dolor y el miedo. Tengo derechos. La pelirroja no podía procesar lo que estaba sucediendo. Le habían dicho, y confirmado, que el juguete sexual fugitivo había sido un debilucho sin don. Cualquiera debería haber sido capaz de empujarla, y a menudo lo había hecho, según todos los informes. Pero ahora la pelirroja era una especie de gigante descomunal envuelto en un paquete pequeño, una fuerza imparable. Y la mestiza tampoco se quedaba atrás en cuanto a rarezas. Líder de su propia banda o no, los informes habían indicado que el don de la rubia se relacionaba con maquinaria, no con nada que pudiera romper huesos como si fueran ramitas. Tampoco había demostrado esta fuerza cuando aparentemente no logró matarla. Entonces el asesino se dio cuenta. Había un pequeño agujero en la camisa que vestía la mestiza rubia, justo a la altura del pecho. Un agujero de bala como nunca había visto. Así que no se había perdido. De repente, la noche en que se había visto obligada a cazar al juguete sexual apareció ante los ojos de Ikaruga de nuevo. Recordó haber ejecutado al mocoso que se había creído un héroe con sus 3 disparos característicos. Recordó haber descargado todas sus frustraciones en el fugitivo, 2 cargadores enteros. La sangre que se había filtrado del mocoso había demostrado que su don no era a prueba de balas, y el juguete sexual sin don había sido dejado a las puertas de la muerte a propósito, para sufrir antes de encontrar su fin. A medida que los recuerdos se desvanecían, la mente de Ikaruga revoloteó hasta las palabras de su contacto en el hospital local. El mestizo había sido declarado muerto durante la noche, incapaz de recuperarse de la herida en la cabeza que le había causado el bloque del motor. Y sin embargo, los 3 estaban aquí, cuidado con el cristal. Zam. La repentina advertencia llegó un segundo antes de que Ikaruga sintiera que una mano la agarraba por la nuca y la golpeaba de cara contra el escritorio en el que se había visto obligada a sentarse. La fuerza del golpe fue suficiente para romperle la nariz y quebrarle los dientes de la parte delantera de la boca. Aturdida, la asesina pensó vagamente en que no había habido ningún vaso involucrado. Quizás había sido una broma. Gruñó Ikaruga, y la habitación empezó a dar vueltas. Empujando débilmente la mano que sujetaba su cabeza hacia abajo, la pelirrosa logró girarse lo suficiente para ver al culpable de su último dolor. Una breve oleada de furia atravesó a la asesina atrapada cuando se dio cuenta de que había sido el mestizo quien la había derribado. Entonces se abrió la puerta de la sala de interrogatorios y entró una pequeña niña con coletas azules sosteniendo una pequeña caja en sus manos. Lily se alegró de poder entrar en la habitación en la que había entrado su hermano mayor. Anteriormente, le había ordenado que se quedara fuera hasta saber que la situación estaba bajo control. Si algo hubiera salido mal, ella podría haber sido la elegida como la más fácil de tomar como rehén. Cuando la zombie más pequeña sintió un tirón en el pecho después de unos minutos, supuso que su hermano mayor había conseguido controlar todo. Sintiendo que podía entrar en la habitación por su propia cuenta, la peliazul trajo consigo sin pensarlo el botiquín especial de su hermano mayor. Para aquellos que aún estaban vivos en la habitación, la visión de Lily Oshikawa entrando a la sala de interrogatorios con los ojos escarlata brillando fue suficiente para congelarlos una vez más.
Parecía que la sangre de Izuku era bastante potente, si uno de los que estaban bajo control podía darse cuenta cuando los necesitaba antes que el propio adolescente. Gracias, Lily-chan, comenzó Izuku, sacudiéndose de encima la desagradable visión de los ojos brillantes de Lily. No le había dado una orden más allá de espéralo últimamente, ¿verdad? El adolescente de cabello verde tomó gentilmente el botiquín y le dio una cariñosa palmadita en la cabeza a su linda asistente. Ahora, ayudemos a la señorita villana a sentirse más a gusto ayudando al lado de la justicia por una vez. Ikaruga, conocida en todo el inframundo como la temida asesina Trinity Raven, observó con horror y pavor silenciados como el mocoso al que había descartado hacía mucho tiempo sacaba una pequeña jeringa de la caja que le habían entregado y hundía la aguja en el hueco de su brazo. Con ambos brazos, una pierna y la nariz rotas, sin mencionar a dos chicas inhumanamente poderosas que la sujetaban, la pelirrosa no tuvo más remedio que mirar fijamente mientras el monstruo de cabello verde se acercaba a ella con la jeringa ahora llena de sangre. Ikaruga levantó la vista desde su posición inclinada sobre la mesa y de repente jadeó. Con la luz fluorescente de la habitación detrás de él, la figura que se acercaba a ella se reducía a una silueta, casi. De alguna manera, unos ojos rojos brillaban a través de la sombra, lunas gemelas de un escarlata vengador. Debajo, una sonrisa aterradoramente blanca también se dibujaba en la forma oscura. Durante el resto de sus días, la pelirrosa nunca olvidaría la visión de pesadilla que se acercaba a ella. Ni las palabras que pronunció la abandonarían jamás: despreciame, perdóname, resignate. Más tarde, área de descanso del cuartel general de la policía, Izuku, Tai y Lily se sentaron lo más cómodamente posible en el pequeño rincón de la jefatura de policía que servía de área de descanso para quienes esperaban. El espacio estaba equipado con una máquina de café que Izuku había utilizado, y donas que había entregado un oficial más joven hacía solo unos minutos. A Lily le había parecido graciosa la presencia del refrigerio. Comenzó Izuku, tomando un sorbo de su taza de café recién hecho. Un día duro, Tsukauchi había ordenado al adolescente de cabello verde y a sus dos compañeros oficiales que abandonaran la habitación poco después de que su sangre se hubiera apoderado del cuerpo de Ikaruga. El detective había sugerido amablemente que los tres se tomaran un merecido descanso mientras él trabajaba con el asesino. Se le había pedido a Saki que se quedara atrás, como guardia de seguridad temporal en el improbable caso de que la pelirroja se liberara de los efectos del control o este se apagara antes de lo esperado. Mientras esperaban, Izuku se preguntó si usar su sangre de esta manera sería autorizado en el futuro para un uso posterior. Aunque el joven nigromante todavía se sentía incómodo al usar su don a la fuerza contra otros, si era por el bien de todos, por la justicia, supuso que podría aprender a vivir con ello. Graaya. El gemido de Tare, casi interrogativo en tono, le ganó una mueca de dolor al introspectivo héroe en entrenamiento. Lily está de acuerdo. Decirle a Inko Mama podría no ser una buena idea, añadió Lily, aportando sus propios yenes al asunto. Centró su atención en la dona cubierta de glaseado rosa que tenía en las manos y la zombie más pequeña le dio un tierno mordisco a la golosina azucarada. Izuku suspiró. Lily tenía razón, su madre no necesitaba más estrés ni conmociones en su vida si él podía evitarlo. Sin mencionar que preferiría evitar otra reprimenda de su parte. Sí, concedió el joven nigromante, no mencionar las balas probablemente sea lo mejor. Tae asintió lentamente mientras mordía su propia dona, cubierta de chocolate y chispitas. Si bien ninguna de las chicas zombies necesitaba comer, a Izuku le había parecido de mala educación rechazar las golosinas cuando la joven oficial se las había ofrecido. El adolescente de cabello verde podría haber tenido una opinión diferente si hubiera sabido que los regalos solo habían sido comprados con la creencia errónea de que serían suficientes para mantener a sus compañeros no muertos tranquilos y demasiado llenos como para considerar morder a los humanos. Oye, me enteré de que el viejo Tsukauchi vino a trabajar hoy, escuchó Izuku decir a uno de los oficiales sentados en un corral a la vuelta de la esquina. El adolescente de pelo verde, que solo prestaba atención a medias debido a la inclusión del detective en la discusión, tomó un sorbo de su café mientras escuchaba. Eso es algo inusual. Es esa época del mes, ¿no? ¿Qué, crees que tuvo una pelea con su vieja o algo así? Izuku se obligó a tragar en lugar de escupir el café. ¿Qué estaba escuchando? El joven nigromante no sabía qué hacer. Por un lado, le costaba pensar en un hombre tan dedicado a su trabajo como detective que estuviera casado. Por otro, tenía sentido que tal dedicación causara una pelea considerando la carga de trabajo que generaría cualquier caso que potencialmente involucrara a CL. De repente, Izuku sintió una indignación justificada por Tsukauchi.
Seguramente el hombre quería poder pasar más tiempo con su familia, no necesitaba que sus compañeros de trabajo hablaran a sus espaldas. No, creo que simplemente tuvo un caso de alto perfil o algo así. Toda esa mierda de enlace de héroes que hace, ¿sabes? Respondió otro oficial, sonando aburrido. Además, el chico amante ya fue a ver la señora a principios de esta semana, ¿recuerdas? Izuku sabía que no era asunto suyo, pero la conversación que estaba escuchando a escondidas no tenía sentido. Podía entender que la mayoría de las personas en el edificio, incluso si eran policías, no conocían los detalles sobre el caso Nikaido, pero ¿qué relevancia tenía el hecho de que Tsukauchi fuera a ver a su esposa a principios de semana? Aunque, por lo que se decía, el por qué el detective aparentemente solo la veía periódicamente era casi un misterio. No sé, dijo el primer oficial con voz evasiva. ¿Solo 6 horas de tiempo de calidad? ¿En lugar de los 2 días habituales? No parece que sea un trato equitativo, si me preguntas. En ese momento, Izuku decidió prudentemente desviar su atención de la conversación. Entrometerse en la vida privada del hombre que tan gentilmente le había dado una oportunidad no era una forma de mostrar aprecio. Fue gracias a Tsukauchi que se le había dado la oportunidad de estudiar su maldito don en un entorno relativamente seguro y aprender a aprovecharlo para mejorar la sociedad. Le debía al hombre al menos mantenerse al margen de sus asuntos personales. Izuku Midoriya. La llamada inesperada de una oficial de aspecto algo familiar sacó al nigromante de sus cavilaciones. Cuando la joven se acercó, el héroe en formación no dejó de notar que sus ojos no se apartaban de Tae. ¿Sí? Respondió Izuku, logrando contener su habitual tartamudeo. El oficial podría haber parecido estar bien, pero el adolescente de cabello verde no tenía idea de si ella sabía lo que había sucedido en la sala de interrogatorios o no y si él podría estar en problemas por eso. El hecho de que se negara a ponerle una correa, literalmente hablando, a Tae también podría haber despertado a algunos de los oficiales más cautelosos. La detective Tsukauchi me ha dado instrucciones de que le muestre la estación, anunció la oficial, apartando finalmente la mirada de Tae. Aparentemente, lo que sea que esté haciendo en este momento, le llevará más tiempo del que esperaba originalmente y no quería que perdiera el tiempo sentado aquí. Izuku suspiró aliviado. No estaba en problemas. Ahora, de pie y a gusto, la agente volvió a mirar a la mayor de las 2 chicas zombie mientras esperaba que la pasante del detective respondiera. En realidad, no quería hacer esto. Demonios, si le hubieran dicho que los no muertos rondarían por la comisaría ese día, se habría puesto enferma o habría usado los pocos días de vacaciones que había conseguido para evitarlos. Habían pasado meses desde la última vez que había visto al joven nigromante y a la pelirroja cubierta de sangre que había traído de vuelta de entre los muertos, pero de alguna manera el cadáver andante no se había podrido ni un poco. ¿Cómo podría una chica muerta lucir más saludable que ella? Aún así, los rumores decían que el chico era la razón por la que recientemente se había producido un gran avance en una serie de casos de asesinato. Seguramente el chico no podía ser tan malo si los rumores eran ciertos, ¿verdad? Ni Izuku ni la policía lo sabían, pero en ese momento, gracias al don de la nigromante de cabello verde, Ikaruga le estaba contando todo a un Tsukauchi cada vez más satisfecho. Su primera pregunta, bastante simple, había hecho que la pelirrosa explicara la naturaleza de su don ilícitamente oculto. La asesina había revelado los cadáveres de los yakuza que había estado ocultando y una cantidad considerable de armas y municiones altamente ilegales sin ningún problema. Ahora la otrora altiva Trinity Raven ni siquiera podía derramar una lágrima silenciosa cuando se vio obligada a revelar los nombres y las ubicaciones de todos los empleadores y proveedores con los que había entrado en contacto, mientras el detective escribía cada palabra. Izuku se dio cuenta tardíamente de que se había vuelto a perder en sus propios pensamientos cuando se dio cuenta de que no lo estaban regañando, así que se puso firme y asintió con la cabeza al oficial que todavía estaba esperando frente a él. Un recorrido por la estación sonaba perfecto. Mientras el adolescente de cabello verde seguía a la nerviosa oficial junto con sus 2 compañeros, no tenía ni idea de la medalla para la que Tsukauchi planeaba recomendarlo ni de la visita al buffet libre que el detective insistiría en pagar en el futuro. Atardecer, residencia Midoriya, puesta de sol. Después de un largo día en la estación de policía de Musutazu, Izuku y los 3 no muertos que supervisaba lograron regresar a la casa del adolescente de cabello verde sin incidentes. Esto se debió en parte al descubrimiento de que Saki podía hacerse pasar por un miembro de los vivos por el momento después de que la fuerza policial le había dado un chándal sencillo para que se lo pusiera. Además de resucitar a la delincuente rubia y derribar al Trinity Raven, el resto del día de la joven nigromante había transcurrido con bastante tranquilidad.
Había habido un curso intensivo sobre procedimientos de oficina, cuyos protocolos a Izuku le habían resultado ridículamente fáciles de seguir. Había habido una lección intensiva sobre por qué los héroes nunca deberían tratar el papeleo y la presentación de un caso como algo fácil o aburrido, con lo que él había estado de acuerdo de inmediato. Incluso había habido una conferencia bastante interesante sobre los derechos humanos y por qué se debería desalentar a los héroes que se lanzaran con todas sus fuerzas contra los villanos. Bueno, la última fue pronunciada por el jefe de policía de Osu, Kenjitsu Raigamae, que había estado de visita para una sesión de preguntas y respuestas. Las palabras del hombre con cara de perro habrían tenido más impacto si no hubiera estado sonriendo mientras las decía. Mencionar cómo Interpol felicitó al departamento de Musutafu por entregar paquetes en condiciones aceptables tampoco ayudó. El momento más destacado del día fue sin duda ver cómo los agentes de dicha organización internacional se llevaban a Ikaruga, rogando en voz alta que la dejaran convertirse en su esclava en lugar de enfrentarse a su sentencia. Izuku se estremeció cuando más tarde le dijeron a qué se enfrentaría la pelirroja: ser enviada a la prisión de última línea, de detención indefinida, vilmente oscura y con graves problemas medioambientales. Era un destino tan terrible que incluso la Red Oscura dudaba en hablar de ello. Se rumoreaba que la prisión del infierno vacío era terrible, peor que el Tártaro, y que al parecer podía derrotar incluso al más duro de los villanos con solo nombrarla, sin importar que la enviaran allí. Todavía había rumores de que se podía escapar de la prisión especial pública de la ONU, pero aquellos que eran enviados a la prisión del infierno vacío nunca regresaban, y tampoco se supo nada más de ellos. Aparte de ese evento, ver a hombres y mujeres adultos entusiasmados con Lily, aún sabiendo de su estado de existencia, había sido una visión reconfortante para la adolescente de cabello verde. La zombie más pequeña había recibido tantas palmaditas en la cabeza de parte de los oficiales que después parecía estar hiperactiva. Por el contrario, todos habían evitado a Tai a toda costa, lo cual, considerando todo, probablemente era lo mejor. Bueno, supongo que ha habido primeros días peores, dijo Izuku, abriendo la puerta de la casa de la familia Midoriya. Estoy en casa. El adolescente de cabello verde siempre había soñado con algún día decirle la frase tradicional a alguien que no fuera su madre. Recientemente, ese sueño había madurado hasta incluir a Tsuyu como la primera persona que vería al regresar de un duro día de trabajo. Aunque, con la esperanza de que ambos se convirtieran en héroes profesionales algún día, la realidad probablemente sería mucho más complicada. Bueno, en fin. A Izuku le tomó un segundo completo darse cuenta de que su amada novia Rana estaba parada frente a él en ese mismo momento. ¿T.S. Tsu-chan? Tartamudeó Izuku, abrumado por la sorpresa, la alegría y, por alguna razón, la preocupación. Demasiado tarde, se dio cuenta de que los ojos de la chica rana ni siquiera estaban centrados en él, sino en otra persona. Alguien, detrás de él. ¿Puedo explicarlo?, dijo Izuku con expresión inexpresiva, demasiado asustado como para expresar emociones en ese momento. Bienvenido a casa, dijo Tsuyu rotundamente, volviendo su mirada vacía hacia el adolescente de cabello verde. Por favor, hazlo. Izuku sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo. Trinity Raven no era nada comparado con su novia. Vaya, Saki se rió entre dientes, sonriendo burlonamente ante la escena que se desarrollaba ante ella. La rubia zombie decidió divertirse un poco. Le había servido de algo traerla de vuelta como una maldita sirvienta. Esa sí que es una perra supercontroladora, bofetada. El humor grosero del delincuente fue interrumpido cuando Tae golpeó la nuca de la rubia una vez más, protegiendo instintivamente a su amo de todo lo que pudiera. Ella es Saki Nekaido, comenzó Izuku, planeando compartir todo lo que se le permitiera con su novia. Sé cómo se ve, pero en realidad está muerta, igual que Tai Lily-chan. Más tarde, le tomó 20 minutos de divagaciones en pánico, pero al final Izuku había logrado explicarle a Tsuyu la mayor parte de la situación con Saki. Había cubierto la historia de la rubia, la razón por la que había resucitado y, lo más importante, la razón por la que la mantendrían cerca durante al menos un mes. Resultó que Interpol enviaría en algún momento un agente para tomar una declaración final y una fotografía antes de otorgar algún tipo de compensación por su fracaso en la protección de la familia Nikaido. Por supuesto, Izuku omitió cualquier mención de heridas de bala o interrogatorios. En especial, omitió mencionar lo bien que se había sentido al usar su don en un Ikaruga reacio. De la misma manera, sabía que su madre había recibido una versión aún más diluida del día por parte de Tsukauchi. El detective decidió poner más énfasis en el manejo casi perfecto del papeleo y la presentación de casos del adolescente de cabello verde que en su curso intensivo de prácticas de interrogatorio. Lo entiendo, dijo Tsuyu de repente, mientras apretaba ligeramente la pequeña rana de peluche entre sus manos.
Lo siento por haberme enojado, Kero. Aunque esa no era la palabra que Izuku hubiera usado, el adolescente de cabello verde podía entender lo que su novia quería decir. Había llegado a casa, más tarde de lo que dijo que llegaría, acompañado de lo que parecía ser una chica normal y bonita de su edad. Si sus papeles se hubieran invertido, el joven nigromante estaba seguro de que habría reaccionado mucho peor. Durante la explicación, el grupo se había trasladado a la habitación de Izuku, y él y Tsuyu de alguna manera habían terminado sentados en su cama. Los dos estaban tan cerca que podían sentir el calor corporal del otro, y cuando el héroe en formación miró a los ojos abiertos y abiertos como ranas, se dio cuenta de que Sutsu-chan necesitaba un abrazo. No hacía falta decir que la puerta de la habitación estaba abierta. Tanto Inko como Beru estaban tomando té en la sala de estar, lo suficientemente cerca como para poder escuchar todo lo que sucedía en el resto del apartamento en todo momento. Además de eso, con las chicas zombie también en la habitación, al dúo verde le resultaba completamente embarazoso y prácticamente imposible pensar en ir más allá de los abrazos y los besos. Entonces, Izuku se quedó en silencio, tratando de encontrar una manera de romper el incómodo silencio que se había instalado entre él y Tsuyu. Armándose de valor, el adolescente de cabello verde cavó hondo y encontró el coraje para rodear con un brazo los hombros de su amada novia. ¿Qué piensas de mi habitación? Lo superó. Tsuyu entendió fácilmente el intento de cambiar el estado de ánimo y se esforzó por demostrar su aprecio y disfrute de la atención que estaba recibiendo. Sin reservas, la adolescente con forma de rana se apoyó en su novio y apoyó la cabeza en su hombro. Eran momentos como estos en los que la joven anfibia estaba agradecida de que Izuku no pareciera idolatrar tener un cuerpo completamente duro como una roca como muchos chicos de su edad. Me gusta, respondió Tsuyu, dejando caer su rana de peluche sobre la almohada de la cama. Reuniendo su propio coraje, la chica rana colocó sus manos sobre las de Izuku, entrelazando sus dedos. Te refleja perfectamente. Es equilibrado, no demasiado clínico ni sentimental, Kero. Izuku sintió que se le quitaba un peso de encima. Desde que se habían hecho oficiales, le había dado miedo mostrarle su habitación a la hermosa chica rana, temía que los recuerdos médicos le resultaran desagradables o que la presencia de los peluches le desagradara. Eres muy amable y cariñoso, Izuku, añadió Tsuyu, y de repente sintió una fuerte estática que crepitaba entre las manos unidas de ambos y se dirigía hacia su estómago. Una idea vaga comenzó a formarse en la mente de la adolescente anfibia. Tienes un corazón de oro y también eres muy inteligente. Honestamente, no quiero compartirte con nadie más, Kero. La familiar sensación de hormigueo detrás de sus ojos le indicó a Izuku que estaba a punto de llorar, aunque la cálida y suave hinchazón en su pecho ya le había dado una pista. Solo se había sentido tan feliz cerca de Sutsu-chan. Era algo de lo que el adolescente de cabello verde nunca se cansaría. Y sabes, aunque mi familia siempre ha valorado rasgos como la inteligencia por encima de las apariencias físicas convencionalmente deseables, dijo Tsuyu, haciendo una pausa mientras tomaba una decisión. Ya no podía ignorar el calor. Lentamente, la chica rana guió la mano de su novio, la que había estado sobre su hombro, hacia su pecho. Hay momentos en los que también disfrutamos del físico, Kero. Al instante, Izuku sintió que su rostro se incendiaba y que su corazón se aceleraba. La sangre literalmente le cantaba en las venas. Nada de eso lo ayudó a decidir qué hacer. El adolescente de cabello verde ahora tenía una mano descansando cómodamente sobre el pecho de su hermosa novia, el montículo de carne cubierto era amplio y suave, y, sin embargo, su cerebro estaba en cortocircuito. Una parte de él quería apretar, una parte primaria que le pedía a gritos que hiciera aún más en ese mismo instante. Otra parte le pedía a gritos que huyera y escapara de la situación antes de que los atraparan y lo tildaran de pervertido. Una parte increíblemente pequeña era lo suficientemente madura como para aconsejarle que disfrutara de la situación tal como se presentaba, pero que no insistiera más hasta que los dos tuvieran la oportunidad de hablar de ello. Al final, el agotado héroe en formación decidió mirar fijamente a los ojos a la atrevida chica rana. Te amo, chilló Izuku, tosiendo inmediatamente a pesar de la vergonzosa tic vocal. El adorable rubor que floreció en el rostro de su novia contribuyó mucho a consolar al torpe adolescente de cabello verde. Quiero decir, te amo, Tsu-chan. Amo todo sobre ti. Con Tae acostada en el suelo, mordisqueando en silencio la cabeza de su peluche Olmig, y Lily trenzando tranquilamente el pelo de su unicornio esponjoso, no había nadie disponible para impedir que la pareja verde cayera en su propio segundo de eternidad. Las miradas que ambos compartían se volvieron coquetas, al igual que las sonrisas. Después de un minuto de disfrutar del amor que irradiaban el uno del otro, Izuku y Tsuyu acortaron la distancia y unieron sus labios.
Los besos comenzaron lentos, dulces e inocentes. Inevitablemente, la pasión se desató y, cuando los simples besos se convirtieron en besos, Izuku comenzó a amasar suavemente el pecho en su mano mientras Tsuyu lentamente subía su propia mano por su pierna. La chica rana jadeó cuando sintió cuál es el puto significado de esto. El chillido vulgar fue acompañado por la entrada de Saki, la rubia entrando a toda carrera en la habitación de Izuku. Desnudo, ¿por qué están desapareciendo? Saki siguió gritando, señalando varios puntos de su cuerpo desnudo, aparentemente sin preocuparse por su estado de desnudez. ¿Dónde coño van mis insignias de honor? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Gritó Izuku en respuesta, completamente confundido por lo que estaba pasando. El adolescente de cabello verde podría haber tenido más suerte al entenderlo si Tsuyu no hubiera estado haciendo todo lo posible por cubrirle los ojos con las manos. Este no era el resultado que la chica rana había esperado después de haber escuchado al menos 10 declaraciones del delincuente jurando que no encontraba a Izuku ni un poco atractivo. Cuando la rubia había pedido permiso para ducharse, la adolescente anfibia se había puesto muy contenta cuando Inko le había mostrado al bocazas donde estaba el baño. Sabía que los dos Midoriya probablemente sentían algo por la chica zombie rebelde, imaginando que Saki se sentía horrible por estar muerta y aún así tener que pasar por un interrogatorio y una autopsia, y eso estaba bien. Admirable incluso. Pero Tsuyu había tenido miedo de que algo así sucediera. No soy una de ustedes, maldita sea. Continuó Saki furiosa, agitando los brazos, soy yo. Será mejor que no pongas un dedo en la cicatriz que me hizo mi primer novio. Ese último grito dejó atónitos a todos los presentes. Entonces, como una santa festiva, apareció Inko, agarrando silenciosamente a la rebelde chica zombie por la oreja y arrastrándola mientras pateaba y gritaba. La mujer marchó por el pasillo con un poco de ira visible en su rostro, aunque nadie podía decir si esto se debía a la elección de palabras de la rubia o al hecho de que había interrumpido a la pareja verde. ¿Estáis bien los dos, Kero? Preguntó Beru, entrando de repente en la habitación. El rostro de la mujer rana estaba desfigurado por la preocupación. ¿Hubo violencia? Estamos bien, respondió Tsuyu, contenta de saber que, aunque su rollo de canela hubiera sufrido un ataque al corazón, no habría amenazado realmente su salud. Solo un poco asustada, Kero. En verdad, lo que realmente preocupaba a Izuku era la aparición de Beru en su habitación. Todavía estaba abrazando a la hija de la temible mujer, y de hecho, hacía apenas unos momentos la había estado manoseando. El adolescente de cabello verde comenzó a entrar en pánico cuando la mujer rana comenzó a mirar a su alrededor, analizando todo lo que podía ver. Se puso especialmente nervioso cuando sus ojos se posaron en una de sus estanterías. ¿Entiendes esto realmente, Kero? Preguntó Beru mientras cogía una tesis publicada sobre neurología avanzada. Izuku realmente no sabía cómo explicar eso. Miércoles, Ministerio de Justicia, en un edificio verdaderamente enorme, con pasillos revestidos con paneles de madera y salas de audiencias resonantes, Izuku y sus chicas zombies esperaban sentados en una sala de detención especial. Ninguno de los miembros del grupo había tenido nunca motivos para poner un pie en esa estructura laberíntica antes, pero hoy era el día de un juicio especialmente cercano al corazón del adolescente de cabello verde. Era el día del juicio que traería justicia a la asistente más pequeña y linda de Izuku, Lily. ¿Cómo te sientes, Masao? Preguntó Takeo, con su enorme figura apretujada en la silla junto a su hijo. Por algún milagro, el hombre corpulento había logrado recuperar la compostura lo suficiente como para que le permitieran entrar en el Ministerio de Justicia. No me gusta esta ropa, respondió Lily, haciendo pucheros. La niña zombie, normalmente alegre, se había visto obligada a vestirse con ropa de niño monótona durante el día y estaba abiertamente infeliz. La peliazul odiaba haber muerto antes de tener la edad suficiente para presentar los documentos que la convertirían oficialmente en una niña ante los ojos de la ley. No me veo linda en absoluto. Los últimos días habían sido gloriosamente relajantes para el chico con la sangre maldita, si es que se podía llamar relajante a un entrenamiento policial intensivo. El adolescente de pelo verde había bailado a través de lecciones de papeleo y resúmenes de protocolo como si ya fueran algo natural para él. Había estado presente durante la recopilación de pruebas varias veces en varias escenas del crimen, incluso ayudando a descubrir una pista oculta en un caso usando sus habilidades de deducción avanzadas. Incluso le habían prometido un tutorial sobre cómo manejar un kit forense mañana. El curso intensivo de defensa personal que recibió por sorpresa había sido una bendición inesperada.
Las lecciones estructuradas habían permitido que el adolescente de cabello verde desarrollara nuevas ideas sobre cómo combatir a los villanos y capturar a los criminales de manera más eficiente. Sorprendentemente, Lily también se había puesto muy contenta. La zombie más pequeña había sido querida por casi toda la estación y le había gustado observar al equipo técnico mientras trabajaban. Cuando la peliazul había mostrado señales de ser hábil en el trabajo informático, había mencionado que siempre observaba a su papá cuando trabajaba y que había sentido curiosidad por la tecnología desde muy joven. Según los oficiales, Lily tenía un don natural para manejar bases de datos, redes e incluso software de motores de búsqueda. No te preocupes, será solo por hoy, le aseguró Takeo, tomándose un momento para reexaminar su propia incómoda vestimenta. El traje formal que vestía el hombre corpulento no se parecía en nada a los pantalones que vestía normalmente. Y recuerda, tampoco hablarás como un ídolo. Hoy hablaremos como siempre. Lo sé, se quejó Lily, sonando extremadamente abatida. No hay nada lindo hoy en absoluto. Al ver que su precioso hijo se sentía miserable, Takeo buscó cualquier idea que pudiera levantarle el ánimo a Masao. No estés triste, dijo el padre marcado, poniendo su mejor sonrisa. ¿Qué tal un helado después de que todo esto termine? Aunque la sonrisa no tuvo ningún efecto en el zombi más pequeño, Takeo tenía un motivo para estar feliz. Antes de salir de la comisaría el sábado, Izuku también había oído la noticia, y el domingo ya se había hecho pública, provocando un gran revuelo. Un círculo de la élite adinerada había sido detenido tras ser sorprendidos cometiendo actos de pedofilia en masa. Cuando escuchó las descripciones de los detenidos, Lily confirmó que los hombres que habían abusado de ella estaban entre los detenidos. Por supuesto, hubo otros factores que hicieron que este caso fuera diferente a los anteriores, en los que se detenía a los ricos y poderosos y luego se les dejaba ir con un tirón de orejas. Esta vez, los cabrones habían sido pillados con las manos en la masa y grabados en vídeo por una multitud de testigos, a saber, la unidad antidisturbios que había irrumpido en su sala de fiestas con las armas desenfundadas y el periodista de alto perfil que de alguna manera se las había ingeniado para esconderse en un armario y filmarlos en acción. Los viejos grasientos y los jóvenes babosos fueron encontrados manoseando y desvistiendo a niños secuestrados, todos ellos de la zona, después de que un portavoz hiciera un brindis por el grupo. Los hombres habían vitoreado al son de una nueva burla a la ley y habían logrado disfrutar de su privilegio sin límites. Fue imposible negarlo cuando la reportera se reveló y ofreció las imágenes de su cámara a los oficiales que los arrestaron en el lugar. La evidencia en video era repugnante, pero su existencia era muy satisfactoria para aquellos que sabían cuán escurridizos podían serlos con derecho. Ante la acumulación de pruebas, se congelaron inmediatamente los bienes de todos los cabrones implicados, ya que las fuerzas del orden alegaron que su uso habría supuesto un riesgo de fuga para los sospechosos. Una sentencia poco conocida del Ministerio de Justicia de hace décadas también puso a disposición estos bienes para su confiscación a la espera del resultado del juicio, una especie de justa compensación para las familias afectadas por las acciones de un criminal. En realidad, un veredicto de culpabilidad dejaría a los monstruos arrestados sin hogar y sin un centavo a su nombre. Los abogados normalmente leales, aunque sórdidos, que representaban al grupo de bastardos también se retiraron inmediatamente, alegando no tener conocimiento previo de las actividades ilícitas de sus clientes y su falta de voluntad para manchar el nombre de sus firmas representando tal inmundicia. Berrua Sui se había burlado públicamente de esa declaración y había declarado que la causa más probable del abandono era evitar el fuego amigo. La mujer rana había declarado entonces, sin darle importancia, en otra entrevista que sugeriría una auditoría exhaustiva de las empresas de todos modos. Todo esto significó muchas cosas para Lily, y una de ellas, y no la menos importante, fue la posibilidad de moverse sin miedo a encontrarse con esos cabrones otra vez. Sin embargo, todavía había un pequeño problema legal en torno a la peliazul. Señor, aunque no me opongo a una salida así, debo recordarle que... Izuku se quedó en silencio, sin encontrar una forma lo suficientemente amable de explicarle al enorme padre que no podía dejar que Lily anduviera sola por ahí. Lo habían designado como su cuidador, al igual que Kontare. Debido al episodio salvaje de Lily y al extenso informe que Izuku había presentado aclarando por qué creía que había sucedido, la CRA había considerado que cualquier zombie creado por el don del adolescente de cabello verde era potencialmente peligroso. Con las únicas otras opciones siendo dejar que en la agencia se llevara a los no muertos o acabar con ellos, el héroe en formación se había ganado el título de manejador oficial y se le había ordenado supervisar a sus criaturas en todo momento. Como si estuviera manipulando algún tipo de animal salvaje, lo sé.
Gritó Takeo, mostrando su odio por el chico que había esclavizado a su dulce Masao. Le molestaba que, por ley, al mismo adolescente se le permitiera dormir en la misma habitación que su bebé. Pero no esperes helado de mí. Papito. Izumi no tiene por qué cumplir con tus exigencias, lo sabes. Le espetó Lily a su padre. Está siendo lo suficientemente amable como para dejarte salir conmigo, así que no seas mala con él. Aún puedo decir que no a tu pedido. El grupo se quedó en silencio cuando la zombie más pequeña se puso firme, tanto metafórica como literalmente. Fue un gran ejemplo para quienes sabían cómo la peliazul estaba empezando a defenderse. El hecho de que las mujeres Asui la tomaran bajo su protección y le explicaran la situación con su padre probablemente tuvo algo que ver con eso. La puerta de la habitación se abrió de repente y entraron un par de policías que Izuku había conocido en la comisaría de Musutafu en los últimos días. El adolescente de pelo verde estaba agradecido por los pequeños milagros. Es hora, anunció uno de los oficiales, ganándose el gesto de comprensión de Izuku y Lily. Takeo resopló y permaneció sentado mientras su pequeño Masao se alejaba. Como todavía lo clasificaban como emocionalmente inestable, se le había prohibido la entrada a la sala del tribunal. Saki, fiel a su reputación de delincuente, se burló y se encorvó aún más en su silla antes de que la urgencia de seguir a su nuevo jefe se volviera demasiado fuerte. La rubia no tenía nada que ver con el caso que se estaba juzgando, por lo que le habían dicho que viniera, pero que se quedara en la galería como observadora. Tade, en completo silencio, se levantó y acompañó a su amo, su sombra como siempre. Los responsables acordaron, con una palabra de Beru también, que intentar separarla de Izuku sería la peor decisión que alguien podría tomar. Ministerio de Justicia, Sala 4J, Ichigo Go, la segunda esposa del famoso científico Takeo Go, no era una mujer feliz. Cuando el cadáver de su hijastro no fue incinerado como ella había ordenado, solo pensó que algo había salido mal con sus planes. Cuando no pudo comunicarse con Takeo desde que destruyó al tonto con la noticia del suicidio de su hijo, supo que la pasaría mal. Cuando intentó reservar un vuelo para salir de Japón, solo para ser arrestada mientras empacaba sus cosas, se dio cuenta de que estaba en serios problemas. Todo un año de trabajo había sido en vano y ella no tenía idea de qué había pasado. El trabajo no parecía difícil en la superficie, era tan solo una simple solicitud de espionaje de un cliente que quería hacerse con los datos de investigación más recientes de un tal Takeo Go. El enfoque había seguido el modus operandi habitual de Ichigo. Ella había llegado a conocer a su objetivo de manera casual, se había convertido en su confidente más cercana y luego lo había seducido. Cuando se enteró de la muerte de la esposa de Go y de la mocosa que todavía tenía y que necesitaba urgentemente una figura materna, creyó que había encontrado oro. Solo habían bastado 4 meses de noviazgo después de su primera seducción para que Ichigo creyera que había metido a su objetivo en el bolsillo, aunque eso no había sido suficiente para concederle acceso a sus datos. En ese momento, se había dado cuenta de lo sentimental que era el patán y había decidido que casarse con él podría ser suficiente para darle acceso limitado a su investigación. Ella había tenido razón. Sin embargo, los archivos que necesitaba estaban encriptados y protegidos en la computadora portátil de Go, ya que un software especial hacía que los datos no fueran transferibles. Una vez que descubrió eso, Ichigo trazó su plan final. Como Ichigo había estado al tanto del fenómeno travesti de Go, sabía que el mocoso estaba encontrando oro en la industria de las idols en ese momento. Manipular a su tonto esposo para que viajara al extranjero para un último experimento antes de retirarse y convertirse en el manager de Masao había sido un juego de niños. Incluso había logrado convencer a Masao para que aceptara el viaje de Go, alegando que el dinero extra que traería evitaría dificultades financieras mientras su carrera despegaba como Lily Oshikawa. Después de que Go se fue, el resto fue simple. Ella vendió a Masao a un contacto suyo para obtener algo de dinero extra, y cuando los animales a los que se lo habían regalado terminaron estrangulando al monstruo como ella sabía que harían, usó sus derechos como madrastra para exigir la cremación inmediata antes de que alguien tuviera la oportunidad de reclamar un crimen. Inmediatamente después de hacerlo, llamó a Go, arremetió contra el hombre y lo culpó por el suicidio de su precioso bebé. Sabiendo que el científico desconsolado probablemente seguiría a su hijo hasta la muerte, Ichigo estaba lista para abandonar el país con el trabajo de su esposo en la mano. Ella también había estado soñando con el pago. Quizás una jubilación anticipada. Gastar cantidades exorbitantes de dinero en cualquier cosa que su corazón deseara. Las posibilidades eran infinitas. Bueno, pues así había sido. Ahora Ichigo se encontraba sentada ante el juez más temido de Japón, esperando ansiosamente que llegara el testigo sorpresa de la acusación y pusiera el último clavo en su ataúd.
Todo su plan había sido deconstruido en minutos, con evidencias, y no podía imaginar quién podría empeorar su situación. Aunque la mujer que la miraba tan desapasionadamente desde el estrado no parecía necesitar mucho más para hacerlo. Ana Viga, conocida más recientemente como la juez final, se sentó y miró fijamente al pedazo de basura que apenas podía contenerse para no encogerse. Los cargos en su contra, y las pruebas mostradas, habían sido monstruosos, sin duda, e imperdonablemente crueles sin lugar a dudas. La mujer ligeramente canosa ansiaba usar su don, ojo de la verdad, en la terra por incluso ahora defender una declaración de no culpabilidad, pero sabía que no podía, todavía no. Su don, por poderoso que fuera, siempre había estado muy restringido, los altos mandos del gobierno no querían que se desperdiciara la única hora de uso de su habilidad. Despreciaban pasar un mes sin ella en servicio hoy en día, a menos que fuera el resultado de enfrentarse al más atroz de los villanos o el más escandaloso de los crímenes. Y de alguna manera, esa lista había llegado a incluir el caso de un tal Ichigo Go. He oído suficiente para enviar a esta persona tras las rejas por el resto de su vida, afirmó Hanabi, con una voz fuerte que resonó en toda la sala del tribunal. El asco y el desprecio que sentía claramente por la inmundicia que tenía ante sí también resonaban. Ichigo tuvo la decencia de estremecerse. Sin embargo, las circunstancias de este último testigo son tales que siento que no se hará justicia hasta que todos hayamos escuchado lo que tienen que decir. Un silencio aplastante invadió la sala del tribunal, todos los presentes contuvieron la respiración en anticipación. Los juicios a los que asistía el juez final siempre eran históricos, y no menos importante porque, si bien las decisiones involucradas generalmente sacudían a la sociedad, también siempre estaba prohibido que los medios las grabaran. Todos sabían que Ana Viga tenía un don que tenía algo que ver con la revelación definitiva de la verdad, pero nadie sabía cómo funcionaba. El Ministerio de Justicia trabajó incansablemente para que esto se mantuviera así. Los funcionarios temían que mostrar el mecanismo del don al público les diera a los criminales o incluso a los abogados ideas sobre cómo evadirlo. Sin embargo, este esfuerzo y razonamiento no impidió que periodistas sin escrúpulos intentaran introducir cámaras a escondidas. Aquellos que lo consiguieron recibieron sentencias increíblemente duras, aunque hasta el momento nunca habían conseguido dirigir sus grabadoras ocultas hacia la propia jueza final. Incluso sabiendo eso, una periodista de dudosa moralidad estaba sentada en ese momento en la galería con una cámara oculta preparada. Iba a filmar al recién llegado, averiguar qué estaba pasando y vender este juicio escandaloso al canal que ofreciera el mejor postor por más de lo que jamás hubiera soñado. Por primera vez en la historia de esta honorable corte, comenzó Hanabi, dudando mientras se preparaba para lo que estaba a punto de suceder, las propias víctimas del asesinato serán llamadas a testificar. Se oyó un murmullo y uno o dos gritos de sorpresa resonaron en el aire. Reinaba la confusión. Ichigo Go casi tuvo un ataque al corazón. En cuestión de minutos, la mitad de la sala del tribunal estaba segura de que el juez final había leído mal el expediente, mientras que la otra mitad llegó directamente a la única conclusión sensata, que era que el pequeño Masao Go había sobrevivido y ahora estaba listo para testificar. Sin embargo, Ichigo sabía que no era así, ya que había tenido que asegurarse de que el monstruo estuviera completamente muerto antes de enviarlo a incinerar. Por su parte, Hanabi sentía un ligero nerviosismo por una razón completamente diferente a la del ahora ruidoso tribunal que presidía. Estaba a punto de usar su don, y cuando lo hiciera, se le mostraría la verdad. Cuando alguien le describía un evento con su don activado, veía los eventos en sí mismos tal como sucedían. Ya sea que le contaran los acontecimientos completos o que los recordaran de manera parcial, siempre veía lo que realmente había sucedido, su punto de vista era completamente objetivo. En su día, la convirtió en la mejor fiscal de Japón. Ahora, la convirtió en la mejor jueza. Pero, además del período de recuperación de un mes, su don también la sometió a una enorme cantidad de tensión mental. Saber que en cualquier momento presenciaría los últimos momentos de Masao Go devoraba la cordura de Hanabi. Observar atrocidades que no podía hacer nada por detener siempre la había afectado, pero cuando había niños de por medio siempre parecía peor. Las gigantescas puertas dobles de la sala del tribunal se abrieron y el silencio reinó una vez más. Apareció un par de oficiales con uniforme completo, escoltando a 3 adolescentes. Entre el trío, iba un niño. 2 pensamientos unánimes cruzaron por la mente de los pocos afortunados que estaban sentados en la galería en ese momento. El primero era que el niño, seguramente Masao Go, no parecía muerto. El otro era por qué de repente estaban involucrados 3 adolescentes al azar. El corazón de Ichigo Go estaba a un pelo de detenerse por completo.
Por la gracia de algún truco de magia negra, Masao estaba allí, caminando hacia el estrado de los testigos. Haciendo todo lo posible por ocultar su pánico, la mujer comenzó a mirar a su alrededor. Si no podía escapar, ¿había algo que pudiera hacer para evitar que el monstruo la enviara al Tártaro? Fue en momentos como estos que Ichigo maldijo a sus padres por haber dado a luz a una hija cuyo don era solo la capacidad de desabrochar sin manos, botones. Masao Gou ha sido citada a declarar en nombre de la fiscalía. Su representante, Izuku Midoriya, comparecerá obligatoriamente. La proclamación del fiscal provocó otro ataque de susurros en la sala del tribunal. Izuku vio a Lily a través de la multitud que se movía, deseando que la matriarca Asui hubiera estado allí. Desafortunadamente, debido a su cercanía, Beru había considerado que era mejor que se quedara al margen. Mientras el adolescente de cabello verde marchaba hacia el estrado de los testigos con sus compañeros, Saki se sentó de mal humor en la parte de atrás de la galería, los susurros de la multitud se hicieron más fuertes. Al mismo tiempo, la mujer que estaba siendo juzgada se puso aún más inquieta y el imponente juez, que lo observaba todo, parecía mirarlos a todos con una mirada de tristeza. Antes de comenzar, llamó a Nabi mientras Lily saltaba al asiento del testigo. Midoriya-san, agradecería hacerte algunas preguntas también. Izuku tomó nuevamente el control consciente de su sangre, ordenándole que devorara todo lo que su cuerpo produjera y que pudiera exacerbar su ansiedad. Incluso entonces, apenas pudo responder de manera coherente. Por supuesto, señoría, respondió Izuku, feliz de poder hacerlo sin tartamudear. Afortunadamente, ninguno de los presentes notó que sus ojos cambiaban de esmeraldas a rubíes. Responderé todo lo mejor que pueda. Hanabi asintió y hojeó los papeles que llenaban su banco. Pronto encontró los archivos relacionados con su testigo y el don que se había utilizado para devolverle la vida y testificar. Sinceramente, eso la asustó. En primer lugar, y lo más importante, comenzó Hanabi, leyendo la información frente a ella una docena de veces en rápida sucesión pero incapaz de procesarla a su gusto, es la víctima, Masao Gou, completamente capaz de responder preguntas relacionadas con los eventos de su zombificación. Al unísono, todos los presentes en la galería palidecieron ante las palabras pronunciadas. Izuku le asintió a Lily, ahora sentada sin palabras en el estrado de los testigos. Ichigo Gou miró fijamente al oficial de la corte ubicado a su lado, o más específicamente, la correa de seguridad que mantenía su arma enfundada a su lado. Sí, señoría, respondió Lily, mostrando su pleno conocimiento y control de sus acciones. También recuerdo todo lo que pasó cuando estaba viva, y cómo morí. Un puñado de asistentes salió de la sala del tribunal, corriendo hacia los botes de basura más cercanos mientras luchaban contra la urgencia de vomitar. Hanabi reprimió visiblemente una mueca de dolor ante esas palabras. La correa de seguridad de la cadera del oficial del tribunal se desató. Ya veo, dijo Hanabi, tragando saliva con fuerza. Había muchas preguntas que deseaba poder hacer ahora, especialmente las relacionadas con la moralidad de convertir a un niño en una criatura no muerta. Sin embargo, el sello de la CRA en los documentos, los bastardos, la detuvieron. Midoriya-san, ¿por qué se le describe como el controlador de esta gente? Si solo fuera la peli negra al lado de Midoriya, Hanabi no habría tenido ningún problema en describir a los no muertos que la adolescente de cabello verde había criado como criaturas. Sin embargo, al ver a Masao retorcerse en su asiento, y teniendo en cuenta su respuesta anterior, estaba claro que el niño tenía su propio libre albedrío. Y etiquetar a un niño claramente consciente como una criatura habría sido inhumano de su parte. Sin embargo, los ojos vacíos de la otra chica zombie eran demasiado inquietantes para ignorarlos. Izuku asintió y suspiró con resignación. Sabía que algún día tendría que explicar las desafortunadas circunstancias del aspecto de control de su don y por qué sus compañeros podían volverse salvajes fuera de su presencia. Solo esperaba que no hubiera tenido que ser tan público. Bueno, no había estallido. La cabeza de Lily se echó hacia atrás y una bala le atravesó la mejilla y explotó en la parte posterior del cráneo. Ichigo Gou hizo su movimiento. La mujer, ahora enloquecida, había decidido que no permitiría que un niño raro la derrotara. En su desesperación, había usado su don y había robado la pistola del oficial de la corte que la custodiaba. Apuntando a la peli azul que estaba a segundos de arruinarle la vida para siempre, apretó el gatillo sin dudarlo. Aceptaría otro cargo de asesinato antes que estar relacionada con esos bastardos destinados al Tártaro. Sabía que no sobreviviría mucho si los relacionaban. Sucedió demasiado rápido para que la mayoría pudiera reaccionar. Estallido. 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 En cuestión de segundos, Ichigo Gou había descargado casi todo el cargador en el pecho de su objetivo. Luego, se giró y apuntó al juez final. Estallido.
Izuku tropezó y cayó al suelo. El héroe en entrenamiento saltó frente a Hanabi, que se estremeció. Al instante, Tae se abalanzó sobre la mujer que portaba el arma. Antes de que pudiera parpadear, la pelinegra la agarró del brazo que sostenía el arma y lo rompió como si fuera una ramita. Los ojos, que antes estaban muertos, ahora brillaban con un odio absoluto. La chica zombie más vieja tiró con todas sus fuerzas y arrancó la extremidad del asaltante de su amo. Arg. Zam. El grito espeluznante de Ichigo Go se cortó cuando la enfurecida chica zombie la golpeó con su propia extremidad desmembrada. Mientras intentaba recomponerse, Hanabi miró con incredulidad a los dos jóvenes ciudadanos que habían sido asesinados bajo su vigilancia, justo frente a ella. Un aire hirviente comenzó a acumularse dentro del pecho de la mujer normalmente estoica, y aspiró con dificultad una bocanada de aire para gritar por seguridad cuando, Oni-chan. Masao Go se levantó de su asiento y, en un abrir y cerrar de ojos, corrió hacia el cuerpo caído de aquel a quien había llamado hermano mayor. Para horror creciente de la mujer mayor, el peliazul hizo todo esto con el pecho lleno de balas. ¡Puaj! El horror de Hanabi solo se intensificó cuando el adolescente de cabello verde que le había salvado la vida gruñó mientras se levantaba. Estoy bien, gruñó Izuku antes de vomitar. Una bala solitaria se mezcló con el vómito ensangrentado. Pero estoy empezando a odiar cuando eso sucede. La surrealidad de ver a un adolescente que acababa de recibir una bala quedarse como si nada hubiera pasado era casi demasiado. El hecho de que los dones dieran a muchos miembros de la población una mayor durabilidad era lo único que impedía que muchos de los asistentes restantes se derrumbaran. Muchos héroes eran a prueba de balas después de todo, y no era como si la bala hubiera alcanzado al chico de cabello verde en la cabeza. ¿Verdad? Tae. Detente ya. Gritó Izuku a su primera compañera. La pelinegra cesó de inmediato su alboroto, incluso soltando la extremidad que había estado usando como garrote para golpear a la mujer que había lastimado a su maestra. Como si se hubiera activado un interruptor, la chica zombie se colocó al lado de la adolescente de cabello verde, luciendo tan inocente e inofensiva como siempre. Izuku se sintió sumamente agradecido mientras miraba a su alrededor por el hecho de que nada de esto estuviera siendo grabado. No había forma de que su madre manejara bien esto si se enteraba de algo de lo que había sucedido. Desde su asiento en la galería, Saki Nikaido miró al frijol verde que, a todos los efectos, era ahora su amo, y comenzó a cambiar su opinión sobre él. El caos parecía seguir al nerd, así que tal vez ella encontraría algo de diversión siguiéndolo. La reportera que había logrado introducir una cámara oculta no podía creer su suerte. Acababa de encontrar más oro del que jamás había esperado. Si vendía esto, el caos que causaría haría que su sueldo se disparara. El infierno estaba a punto de desatarse en el centro de Japón, y el nigromante de cabello verde estaría en el centro de todo.